No te hablaron de esto porque no es cómodo, porque no es romántico, porque expone una verdad que muchos prefieren ocultar. La atracción sexual real no nace del contacto, nace del control invisible, de la tensión que no se resuelve, de la presencia que no suplica. Aquí no hay besos, no hay caricias, no hay palabras bonitas. Hay psicología fría, hay silencio calculado, hay poder interno. Y cuando entiendes esto, descubres algo inquietante. No necesitas tocarla para despertar su deseo. Solo necesitas dejar de necesitarla. No es el contacto lo que despierta el deseo. Eso es lo que los ingenuos creen. El toque es solo la consecuencia final de algo que ya ocurrió mucho antes, en un territorio invisible donde casi nadie sabe entrar. La atracción sexual real no comienza en la piel, comienza en la mente. Y quien domina la mente no necesita tocar, solo espera. La mayoría de los hombres fracasa porque cree que debe demostrar, insistir, agradar, explicar. Se exponen demasiado pronto, se regalan, se vuelven previsibles. Y lo previsible jamás excita. El deseo femenino no se activa por presencia constante, sino por ausencia calculada, por una tensión que no se resuelve, por una pregunta que queda abierta, por una sensación incómoda de no tener control sobre lo que siente. Cuando haces esto correctamente, ella no entiende qué le está pasando. No puede señalar un gesto específico. No hubo beso, no hubo caricia, no hubo palabras explícitas. Y sin embargo su cuerpo responde. Su mente empieza a anticiparte. Te piensa sin querer. Se pregunta por qué. Se culpa, se confunde. Y esa confusión se convierte en excitación, porque el deseo necesita misterio, no claridad. Seguridad mata tensión. Exceso de intención mata atracción. Tú no buscas su aprobación, no buscas su reacción, no buscas validación. Y precisamente por eso ella empieza a buscarte a ti. El primer principio que nadie quiere admitir es este. La atracción sexual no nace del interés que muestras, sino del interés que retiras. No desapareces, no te vas, no huyes, simplemente no entregas todo, no explicas de más, no justificas tus silencios, no aclaras tus intenciones, dejas espacio para que ella proyecte. Y la proyección es el arma más poderosa, porque cuando ella imagina, ya está dentro. Cuando completa los vacíos con su propia mente, el deseo ya no te pertenece a ti, le pertenece a ella. Y eso es irreversible. Hablas con calma, no con entusiasmo, no con ansiedad, no con urgencia. La urgencia es una confesión de debilidad. El hombre que puede esperar transmite poder sin decir una palabra. No respondes siempre de inmediato, no porque juegues, sino porque tu vida no gira en torno a ella. Y eso se siente. Ella percibe que no eres reactivo, que no dependes, que no estás disponible emocionalmente para cualquiera. Y ese límite invisible despierta una pregunta peligrosa en su mente. ¿Qué tendría que hacer yo para cruzarlo? Nunca sexualizas la interacción. No haces insinuaciones obvias. No halagas su cuerpo. No la colocas en un pedestal. Tratas su atractivo como algo secundario, casi irrelevante. No lo niegas, simplemente no lo enfatizas. Y ese desbalance la descoloca, porque está acostumbrada a que los hombres reaccionen, a que se delaten, a que pierdan el control. Cuando tú no lo haces, ella empieza a preguntarse si algo en ella no fue suficiente. Y esa duda toca directamente su identidad femenina. No desde la agresión, sino desde el silencio. Escuchas pero no absorbes. Observas pero no persigues. Cuando habla no buscas impresionar. No intentas superar sus historias. No intentas conectar desesperadamente. Dejas pausas. Permites silencios. El silencio bien colocado es una presión psicológica elegante. Ella empieza a llenarlo. Habla más, se expone más, se revela. Y tú sigues siendo una superficie tranquila, impenetrable. No te abres por completo. No cuentas todo. No entregas tu mundo. Dejas la sensación de que hay capas a las que no ha accedido. Y eso activa el instinto de conquista. La atracción sexual sin contacto ocurre cuando ella siente que no te tiene, pero podría tenerte. Cuando no estás fuera de su alcance, pero tampoco dentro de su control. Cuando no te vas, pero tampoco te quedas del todo. Esa ambigüedad crea una tensión constante, y la tensión sostenida se transforma en deseo físico. Su cuerpo empieza a reaccionar a una amenaza invisible, la posibilidad de perder algo que aún no posee. No muestras celos, no reclamas, no preguntas, no investigas. Tu indiferencia selectiva comunica abundancia, y la abundancia es sexual, porque solo quien tiene opciones puede permitirse no perseguir. Solo quien no teme perder resulta peligroso, y lo peligroso excita. Ella empieza a competir consigo misma.
Quiere saber si puede provocarte algo, una reacción, una grieta. Y cuando lo intenta y no lo consigue, el deseo se intensifica. Aquí está la verdad que nadie dice. Ella no se excita por lo que haces, sino por lo que contienes, por lo que no muestras, por el autocontrol, por la sensación de que hay una fuerza que no se entrega fácilmente. Cuando ella siente que tú podrías tomarla, pero eliges no hacerlo, algo en su interior se enciende, no porque la rechaces, sino porque no la necesitas. Y no ser necesario es la forma más alta de poder. Si continúas leyendo este patrón como algo romántico, no lo entenderás. Esto no es romance, es dinámica, es psicología, es naturaleza humana desnuda. Y cuando lo dominas, el contacto se vuelve irrelevante, porque el deseo ya está instalado, ya está creciendo, ya está actuando por sí solo, sin que tú tengas que tocar, besar o pedir nada. El error más común es creer que la atracción sexual se construye sumando acciones, decir más, hacer más, estar más presente, mostrarse más disponible. En realidad funciona al revés. La atracción se construye quitando certeza, quitando acceso, quitando control. Cuando ella no puede leerte por completo, cuando no sabe exactamente qué piensas, qué sientes o qué harás después, su mente entra en un estado de alerta silenciosa y el cuerpo sigue a la mente, siempre. No te explicas, no aclaras malentendidos pequeños, dejas que algunas cosas queden abiertas. No porque seas torpe, sino porque entiendes que la claridad absoluta mata la fantasía. La fantasía necesita espacio para crecer, y el espacio solo existe cuando no llenas todos los vacíos. Ella empiezas a interpretar tus gestos, tus silencios, tus pausas, y en ese proceso se involucra emocionalmente sin darse cuenta. Lo que interpreta no siempre eres tú, es lo que ella desea ver. Y cuando una mujer proyecta deseo, el deseo se intensifica. No buscas agradar. Agradar es una estrategia de supervivencia, no de poder. El que busca agradar se adapta. El que tiene poder marca ritmo. Tú no te mueves al ritmo de ella. Mantienes el tuyo. Si ella acelera, no corres. Si se enfría, no persigues. Esa estabilidad emocional crea una sensación extraña en ella. Contigo no puede manipular el clima emocional. Y cuando una mujer no puede controlar cómo te sientes, empieza a intentar influir. Y cuando intenta influir, ya está involucrada. Nunca reaccionas de forma exagerada, ni para bien ni para mal. La intensidad emocional desmedida revela carencia. Tú respondes con mesura, con calma, con una seguridad casi incómoda. Ella empieza a notar que contigo no obtiene picos emocionales fáciles. No puede provocarte celos rápidamente. No puede validarse a través de tu reacción. Y eso despierta una inquietud profunda. ¿Por qué no logro afectarlo como a los demás? Esa pregunta se convierte en obsesión silenciosa. No le das un rol central en tu vida. No la colocas como prioridad absoluta. Hablas de tus proyectos sin pedir aprobación. Tomas decisiones sin consultarle. No para imponer, sino porque no necesitas permiso. Esa autonomía transmite liderazgo. Y el liderazgo, aunque muchos lo nieguen, es sexual. No porque domine, sino porque no se subordina. Ella siente que no eres moldeable, que no puede definirte. Y eso despierta respeto. Y donde hay respeto, el deseo encuentra terreno fértil. Cuando ella intenta probarte, con cambios de humor, con distancia, con pequeñas provocaciones, tú no entras al juego, no la confrontas, no la castigas, no te explicas, simplemente mantienes tu centro. Esa neutralidad es devastadora, porque no hay fricción visible, pero hay impacto interno. Ella empieza a preguntarse si realmente le importas o si eres tú quien no la necesita, y esa inversión de roles altera completamente la dinámica. Hablas poco de ti, pero lo suficiente. No te vuelves misterioso de forma artificial, simplemente no entregas todo de una vez. Cada conversación deja la sensación de que falta algo, que hay capas, que hay historias no contadas. Y la curiosidad es una forma de deseo intelectual que lentamente se transforma en deseo físico, porque el cuerpo responde cuando la mente se siente atraída por lo desconocido. Nunca prometes, nunca insinúas un futuro, nunca das garantías emocionales, no porque seas cruel, sino porque entiendes que el deseo vive en el presente tenso, no en la seguridad futura. Cuando una mujer siente que ya te tiene, se relaja. Cuando siente que podría perderte sin entender por qué, se activa. Y esa activación es química, no racional, no consciente, es biológica. Tu lenguaje corporal acompaña todo esto. Movimientos lentos, mirada firme pero no invasiva. No la miras como presa, la miras como igual. Y esa igualdad la desarma, porque no te colocas debajo pero tampoco encima. Te colocas fuera del juego común, y lo que está fuera del patrón despierta interés. No buscas aprobación visual, no sostienes la mirada para intimidar, la sostienes porque no tienes nada que demostrar.
Aquí ocurre algo que ella no suele admitir ni a sí misma. Empieza a imaginar escenarios, situaciones, momentos, no porque tú los hayas sugerido, sino porque su mente busca resolver la tensión. Y como no hay resolución externa, la crea internamente. Esa imaginación es el inicio del deseo sexual real, el que no necesita contacto para existir, el que se alimenta solo. Cuando haces todo esto de forma consistente, ella empieza a sentir una cercanía extraña, no física sino interna. Te piensa en momentos aleatorios, se pregunta qué estarás haciendo, con quién, por qué no le escribiste hoy, y ese vacío genera una reacción corporal, no porque la excitaste directamente, sino porque activaste un mecanismo profundo, el miedo a no ser suficiente para retener algo valioso. Esto es lo que nadie quiere decir en voz alta. La atracción sexual más fuerte no nace del placer inmediato, sino de la amenaza sutil de pérdida. No te retiras, no desapareces, simplemente existes sin depender, y eso convierte tu presencia en algo que no puede controlar, y lo incontrolable excita. Hay un punto exacto donde la atracción deja de ser curiosidad y empieza a transformarse en tensión corporal. No ocurre cuando hablas de sexo, no ocurre cuando insinúas, ocurre cuando ella siente que está emocionalmente un paso atrás, no en desventaja visible, sino en desbalance interno. Tú sigues igual, ella cambia, tú mantienes tu eje, ella empieza a girar alrededor. En este momento lo más peligroso que podrías hacer sería acelerar. Muchos hombres arruinan todo aquí, perciben señales, notan cambios, sienten la apertura y creen que es hora de avanzar, de confirmar, de asegurar. Ese impulso es exactamente lo que rompe el hechizo, porque la atracción que se construyó sin contacto se destruye en el instante en que intentas poseerla. El deseo femenino necesita sentir que la decisión sigue siendo suya incluso cuando ya está emocionalmente involucrada. Tú no preguntas qué siente, no pides definiciones, no buscas etiquetas, no intentas llevar la conversación hacia un terreno explícito. Dejas que sea ella quien cruce líneas internas primero, y lo hará, no con palabras claras, sino con gestos sutiles, con cambios de tono, con mayor atención, con pequeños intentos de validación. Tú los notas pero no los celebras, los recibes como algo natural, como si siempre hubieran estado ahí. Esa normalización implícita refuerza su inversión emocional. Empieza a buscar tu reacción más activamente. Te cuenta cosas esperando algo específico, una aprobación, una emoción, un gesto. Y cuando tu respuesta no es predecible, cuando no coincide exactamente con lo que esperaba, su mente se engancha más, porque no puede anticiparte. Y lo impredecible genera estimulación constante. El cerebro busca patrones. Cuando no los encuentra, permanece activo. Y un cerebro activo cerca de una figura atractiva genera deseo. Aquí ocurre algo silencioso. Ella empieza a compararte. No lo dice, no lo admite, pero te coloca sin querer frente a otros hombres de su entorno. Y en esa comparación, tu estabilidad emocional destaca, tu falta de necesidad destaca, tu indiferencia selectiva destaca. No porque seas frío, sino porque no estás buscando algo de ella. Y cuando una mujer siente que no es el centro de tu mundo, pero podría serlo, algo se activa profundamente. No te vuelves distante de golpe, no aplicas desapariciones teatrales, sigues presente pero de una forma distinta, más breve, más enfocada. No llenas espacios por ansiedad, no escribes para calmar silencios. Si no hay nada que decir, no dices nada, y ese vacío empieza a hablar por ti, porque ella lo siente como una ausencia parcial, no como rechazo, y esa ausencia parcial es adictiva. No muestras frustración si ella se acerca más, tampoco entusiasmo excesivo, mantienes el mismo tono, la misma energía. Eso crea una sensación inquietante. Haga lo que haga, tú sigues siendo tú. No se trata de controlarla, se trata de no ser controlado. Y esa independencia emocional se traduce en poder, no visible pero palpable. Ella empieza a sentirlo en el cuerpo, no en la mente. Empieza a imaginar cómo sería romper esa calma, cómo sería provocarte una reacción más intensa. Y esas fantasías, aunque no las verbalice, empiezan a tener un componente físico. No porque tú lo hayas llevado ahí, sino porque su mente busca una descarga para la tensión acumulada. Y como tú no la liberas, ella lo hace sola, en su imaginación, en su cuerpo. Aquí es importante entender algo esencial. El deseo más fuerte no se construye sobre estímulos externos, sino sobre frustración interna bien dosificada. Tú no satisfaces todas sus expectativas emocionales. Tampoco las niegas por completo, las mantienes en suspensión. Y esa suspensión crea una presión suave, constante, que se transforma en excitación. No inmediata, progresiva. Nunca te disculpas por ser como eres. No explicas tu forma de actuar. No justificas tu calma.
Si ella pregunta, respondes de manera simple, sin dramatismo. Soy así. Esa frase dicha con naturalidad comunica más poder que cualquier discurso, porque no te defines a partir de ella, te defines a partir de ti. Empieza a notar que contigo se siente distinta, no más segura, no más cómoda, más alerta, más presente, más consciente de sí misma, y esa intensidad interna se confunde fácilmente con deseo, porque el cuerpo no distingue entre emoción elevada y atracción cuando ambas ocurren cerca de alguien que no puede controlar. Aquí es donde muchos hombres se convierten en fantasmas mentales, no porque hayan hecho algo espectacular, sino porque no se disolvieron en la necesidad, permanecieron firmes, inalterables, y eso deja huella. Ella empieza a pensar en ti en momentos donde no debería, a preguntarse por qué, a buscar razones lógicas, y al no encontrarlas, el deseo crece. No has tocado, no has besado, no has insinuado nada explícito, y sin embargo, algo ya se está moviendo dentro de ella, algo que no puede apagar con voluntad, algo que no controla, y esa pérdida de control interno, cuando ocurre cerca de alguien emocionalmente estable, se transforma en atracción sexual. Llega un momento en el que ella empieza a cambiar sin notarlo. No es un cambio visible para los demás, es interno. Se vuelve más consciente de tu presencia incluso cuando no estás. Ajusta pequeñas decisiones pensando, sin admitirlo, en cómo encajarían contigo. No porque quiera agradarte de forma consciente, sino porque su mente ya te incluyó como referencia. Y cuando alguien se convierte en referencia, el deseo ya no es una opción, es una reacción. Aquí es donde tu comportamiento debe ser aún más preciso. No te vuelves distante, pero tampoco te acercas. Mantienes la misma distancia exacta. Esa constancia en medio del cambio de ella crea una asimetría poderosa. Ella se mueve, tú no. Y esa diferencia genera una sensación incómoda, la sensación de estar persiguiendo algo que no se desplaza. Esa persecución interna no necesita acciones externas, ocurre sola, y cuanto más intenta resolverla, más se enreda. No cambias tu trato, no la premias por acercarse, no castigas si se aleja, te mantienes ecuánime. Esa neutralidad selectiva transmite un mensaje silencioso. Tu valor no depende de su atención, y ese mensaje, aunque nunca se diga, impacta profundamente, porque rompe un patrón que ella conoce bien, el patrón donde la atención femenina dirige la dinámica. Aquí no, aquí ella siente que algo no gira alrededor suyo, y eso despierta un impulso primario, recuperar control. Empieza a exponerse más, no necesariamente con palabras explícitas, sino con detalles. Te cuenta cosas que no comparte con cualquiera, te muestra vulnerabilidades leves, probando si eso cambia algo en ti, pero tú no reaccionas con sobreprotección, no te conviertes en salvador, no intentas reparar, escuchas, comprendes y sigues siendo el mismo. Esa falta de rescate la descoloca, porque no la reduces a un problema que resolver, la tratas como alguien capaz de sostenerse, y eso paradójicamente aumenta su apego. Aquí ocurre algo crucial. Empieza a sentirse vista sin sentirse absorbida, y esa combinación es rara, porque la mayoría de las personas o invaden o se desentienden. Tú no haces ninguna de las dos, estás presente sin apropiarte, y esa presencia contenida se siente intensa, no cómoda, intensa, y la intensidad es el combustible del deseo. No cambias tu agenda, no reorganizas tu vida por ella. Si te propone algo y no puedes, dices que no sin dramatismo, sin explicaciones largas, sin culpa. Ese no tranquilo es más atractivo que cualquier sí desesperado, porque comunica límites, y los límites claros despiertan respeto, y el respeto sostenido se transforma en atracción física con el tiempo. Empieza a preguntarse si te está perdiendo, incluso cuando no hay señales reales de pérdida. Es una sensación interna, un miedo leve, sutil, no consciente, y ese miedo activa una respuesta corporal. No porque tú la presiones, sino porque su sistema interpreta que hay algo valioso que no está asegurado. Y lo valioso no asegurado genera deseo. Aquí es importante no caer en la tentación de aclarar. Si ella expresa dudas, no las disuelves por completo. No niegas, pero tampoco confirmas. Respondes desde tu centro, con frases simples, abiertas, no ambiguas de forma manipuladora, sino firmes sin ser cerradas. Dejas que ella interprete, y en esa interpretación se involucra más. Empieza a buscar pequeños signos de aprobación, una mirada más larga, un mensaje más elaborado, un intento sutil de provocar una reacción. Tú los notas pero no los amplificas, no haces del momento algo especial, no subrayas la conexión, la dejas existir sin nombrarla, porque lo que no se nombra puede crecer, lo que se define se limita. Ella empieza a sentir algo que no encaja con sus categorías habituales, no es enamoramiento clásico,
No es simple atracción física, es una mezcla incómoda de curiosidad, tensión, respeto y deseo. Y como no puede etiquetarlo, no puede controlarlo. Y lo que no se controla se siente más fuerte. Tu rol aquí no es empujar, sino sostener. Sostener la tensión sin resolverla. Sostener la distancia sin romperla. Sostener tu identidad sin adaptarla. No te vuelves frío, te vuelves constante. Y la constancia en un mundo de reacciones emocionales es perturbadora, porque obliga al otro a mirarse a sí mismo. Ella empieza a notar su propio cuerpo reaccionando en tu presencia, no de forma explícita, de forma sutil. Una atención mayor, una sensibilidad distinta, y eso la confunde, porque no hubo estímulo directo, no hubo avance, no hubo señal clara, solo una presencia estable que no intenta nada. Y esa contradicción interna genera una respuesta física, porque el cuerpo responde a la tensión no resuelta. Aquí está la clave que casi nadie entiende. El deseo más intenso no se provoca, se permite. Tú no haces nada extraordinario, simplemente no interfieres, no arruinas el proceso con ansiedad, no lo apuras con intención, dejas que ella llegue a sus propias conclusiones. Y cuando alguien llega solo a una conclusión emocional, la defiende con más fuerza. No has tocado, no has besado, no has prometido. Y sin embargo, ella ya siente algo que no puede apagar, algo que no depende de tu acción directa. Y cuando el deseo deja de depender de ti y empieza a existir dentro de ella, ya no necesitas hacer nada más, solo no estorbar. En este punto, ella ya no está reaccionando a lo que haces, sino a lo que representas. Y eso es mucho más peligroso, porque las acciones pueden analizarse, pero los símbolos no. Tú te has convertido en una figura que no se deja definir con facilidad. No eres el que persigue, ni el que se ausenta. No eres el que promete, ni el que rechaza. Eres una presencia estable que no se explica. Y lo inexplicable activa el deseo más profundo, el de comprender, poseer, resolver. Aquí ocurre algo sutil pero decisivo. Empieza a ajustar su comportamiento no para gustarte, sino para sentirse a la altura. Cambia el tono, cambia el ritmo, cambia la forma en que se muestra. No lo hace conscientemente, lo hace porque percibe que tú no te adaptas. Y cuando una mujer siente que alguien no se adapta a ella, intenta adaptarse ella. Ese desplazamiento interno es una señal clara de inversión emocional. No celebras esos cambios, no los señalas, no los refuerzas, los dejas pasar como si fueran normales. Esa indiferencia tranquila comunica algo muy específico. Tu estándar no se mueve, no te impresiona el esfuerzo, no te deslumbra la atención. Y ese mensaje, aunque nunca se diga, genera una tensión intensa, porque ella empieza a preguntarse si realmente puede alcanzarte emocionalmente. No buscas momentos a solas de forma obvia. No empujas situaciones. Si ocurren, ocurren. Si no, no las fabricas. Esa falta de prisa es interpretada como seguridad. Y la seguridad, cuando no se convierte en comodidad, es profundamente atractiva. Porque no es la seguridad del que se queda pase lo que pase, sino la del que puede irse sin drama. Empieza a probar límites más claros. Te contradice ligeramente. Te desafía en pequeños temas. No para pelear, sino para ver si reaccionas. Para ver si te desestabiliza. Y tú no te defiendes, no te justificas, no intentas ganar. Escuchas, respondes con calma. A veces ni siquiera respondes. Esa falta de confrontación directa la desarma, porque no puede colocarte en un rol inferior ni superior. No puede encasillarte. Aquí es donde el deseo empieza a mezclarse con admiración. No romántica, no idealizada. Una admiración incómoda, porque no sabe exactamente qué admira. Solo siente que contigo no puede jugar como con otros. Y lo que no se puede jugar, se respeta. Y lo que se respeta, con el tiempo se desea. No cambias tu energía cuando ella se acerca más emocionalmente. No te vuelves más dulce, no te vuelves más distante. Sigues igual. Esa coherencia crea una sensación extraña. Ella siente que el acercamiento no te compra, que su inversión no te obliga. Y eso la obliga a invertir más si quiere obtener algo distinto. Pero no sabe exactamente qué quiere obtener. Solo sabe que quiere sentir algo diferente contigo. Empieza a hablarte más de sí misma, de sus pensamientos, de sus contradicciones, de cosas que no comparte con cualquiera. Y tú no usas esa información para crear intimidad artificial. No la conviertes en un arma. No te haces el confidente emocional clásico. Escuchas, entiendes, pero no te apropias de su mundo. Sigues siendo tú, separado, íntegro. Y esa separación dentro de la cercanía es magnética. Aquí aparece una verdad incómoda. La atracción más fuerte no se basa en la fusión, sino en la diferencia sostenida. Cuando dos personas se mezclan demasiado rápido, el deseo se diluye. Cuando permanecen distintas pero conectadas, el deseo crece.
Tú mantienes esa diferencia sin frialdad, sin dureza, sin crueldad. Simplemente no te disuelves. Empieza a notar que piensa en ti en momentos íntimos de su propia mente. No porque tú hayas provocado nada explícito, sino porque representas una tensión no resuelta, una posibilidad abierta, y la mente humana busca resolver tensiones, a veces con pensamientos, a veces con sensaciones corporales, a veces con fantasías. No importa el formato, el origen es el mismo. No puedes cerrarte, no intentas leerle la mente, no interpretas en voz alta lo que sientes que ocurre. No dices siento que estás así, o creo que te pasa esto conmigo. Eso sería apropiarte del proceso, y el proceso no te pertenece, le pertenece a ella. Tú solo mantienes el marco, y dentro de ese marco su experiencia se intensifica. Aquí es donde muchos se traicionan, porque sienten el poder y quieren confirmarlo. Quieren pruebas, quieren señales claras, quieren seguridad. Pero tú no buscas pruebas, porque quien busca pruebas revela duda, y la duda debilita todo lo construido. Tú actúas como si no necesitaras confirmar nada, como si lo que ocurre fuera natural, como si no te sorprendiera. Esa naturalidad frente a algo que para ella es intenso crea un contraste brutal, porque mientras ella siente que algo importante se mueve dentro, tú sigues viviendo tu vida, no ignorándola, no evitándola, simplemente no girando alrededor. Y ese desbalance final es lo que convierte la atracción en algo físico, incluso sin contacto, porque el cuerpo busca compensar lo que la mente no logra equilibrar. No haces nada nuevo, no cambias la estrategia, no introduces estímulos adicionales, mantienes exactamente lo mismo. Y esa repetición estable en medio de su agitación interna hace que el deseo se acumule, no explota, se condensa, y lo condensado es mucho más potente que lo inmediato. Aquí ya no se trata de gustar, se trata de haber activado algo que no puedes apagar por ella, algo que no depende de ti, algo que seguirá ahí incluso cuando no estés presente. Y cuando el deseo se independiza de la acción externa, ya cumplió su función. A esta altura, ella ya no se pregunta si le atraes, se pregunta por qué. Y esa pregunta es infinitamente más peligrosa, porque no busca una respuesta externa, busca una explicación interna que le devuelva control, pero no la encuentra. Y cuando la mente no encuentra explicación, el cuerpo toma el mando, no de forma impulsiva, sino gradual, silenciosa, persistente. Empieza a sentir una incomodidad suave cuando no sabe de ti, no ansiedad abierta, no dependencia visible. Algo más sutil, una ligera interrupción del foco, un pensamiento que aparece sin permiso, un recuerdo mínimo, una imagen neutra que sin razón clara se vuelve cargada. Tú no hiciste nada nuevo, precisamente ahí está el punto. La atracción ya no responde a estímulos externos, sino a la huella que dejaste al no interferir. Aquí es vital que no cambies, no aumentes la frecuencia, no intensifiques el contacto, no introduzcas cercanía física casual, no busques excusas para tocar. El deseo que nace sin contacto muere con el contacto mal colocado, porque el contacto, cuando llega antes de tiempo, resuelve la tensión en lugar de elevarla. Y tú no estás aquí para resolver, estás aquí para sostener. Empieza a notar su propio cuerpo reaccionando en tu presencia de formas que no controla, no necesariamente con señales obvias, con una atención distinta, una sensibilidad mayor, una percepción del tiempo alterada. El cuerpo reconoce lo que la mente aún no acepta, y esa discrepancia genera fricción interna, fricción que busca salida, no contigo directamente, sino dentro de ella. Aquí ocurre algo que la mayoría no entiende. El deseo sexual más intenso no es hacia el otro, es hacia el estado interno que el otro provoca. Tú te conviertes en el detonante de un estado, y ese estado se vuelve deseable por sí mismo. No importa si estás presente o no, ella quiere volver a sentirse así. Y como ese estado se activa cerca de ti, tu figura queda asociada a esa activación. No te vuelves más disponible cuando ella muestra más interés. Tampoco te vuelves inaccesible. Mantienes el mismo equilibrio. Esa constancia hace que su esfuerzo no genere resultados claros. Y eso es exactamente lo que profundiza la inversión. Porque el cerebro humano invierte más energía donde el retorno es incierto, no donde todo está garantizado. Empieza a medir sus palabras contigo, a pensar antes de escribir, a releer, a editar. No para impresionarte, sino porque contigo siente que cada gesto importa. Y cuando cada gesto importa, el vínculo ya cruzó una línea invisible. Tú no pediste eso, no lo reforzaste, simplemente no lo anulaste con necesidad. No le das seguridad emocional explícita. No dices estoy aquí, ni no te preocupes. No porque seas distante, sino porque entiendes que la seguridad emocional prematura anestesia el deseo. La seguridad debe llegar después, no antes.
Antes de eso solo existe la tensión, y la tensión sostenida crea excitación, no tranquilidad. Empieza a compararte con experiencias pasadas, no conscientemente, pero lo hace. Nota que contigo no hay drama, pero tampoco hay comodidad excesiva. No hay juegos obvios, pero tampoco aburrimiento. Hay algo estable y al mismo tiempo inquietante, y esa combinación es rara, tan rara que su mente no sabe dónde colocarla. Y lo que no se puede colocar, se sigue pensando. Aquí es donde tu autocontrol se vuelve decisivo. No reaccionas a provocaciones sutiles, no cuando intenta despertar celos, no cuando menciona a otros, no cuando busca validación indirecta. Tu neutralidad no es frialdad, es dominio interno, y ese dominio se siente, porque no se basa en imponerse, sino en no necesitar. Empieza a sentir que contigo no puede manipular el ritmo emocional, y eso es profundamente desestabilizador para alguien acostumbrado a influir, no porque sea consciente de manipular, sino porque es un patrón aprendido. Contigo ese patrón no funciona, y cuando un patrón falla, se crea una brecha, y en esa brecha aparece algo nuevo, algo intenso. No te conviertes en confidente absoluto, no ocupas el rol del que siempre está disponible para escuchar. Escuchas, sí, pero no te fusionas, no absorbes, no te pierdes en su mundo, mantienes el tuyo, y ese mundo propio, que no se abre por completo, se vuelve objeto de curiosidad, y la curiosidad sostenida, cuando no se satisface, se transforma en deseo físico. Empieza a imaginar escenarios sin darse cuenta, no sexuales explícitos necesariamente, situaciones, momentos, presencias. El cuerpo empieza a asociar tu figura con una sensación de alerta placentera, y esa alerta es química, no moral, no racional, es biológica. El sistema nervioso responde a la tensión no resuelta como a un estímulo excitante. Aquí ocurre algo definitivo. Ella empieza a sentir que no te eligió conscientemente, pero tampoco puede soltarte, y esa falta de elección consciente es lo que más la inquieta, porque el deseo que se elige puede controlarse, el que aparece sin permiso no, y tú te has convertido en el origen de algo que no pidió sentir. No cambias el marco, no introduces nuevos elementos, no explicas nada, no haces confesiones, no buscas intimidad verbal profunda, dejas que el proceso continúe sin interferencias, porque entiendes que el deseo, cuando se observa demasiado de cerca, se retrae. Cuando se deja existir, crece. Aquí ya no importa lo que hagas, importa que no rompas lo que no construiste activamente. Tú no fabricaste este deseo, solo creaste las condiciones para que apareciera, y ahora tu única tarea es no estorbarlo. Ella ya está sexualmente activada sin contacto, no porque tú seas irresistible, sino porque no te entregaste, porque no te disolviste, porque no te apuraste, porque no necesitaste, y eso en un mundo de urgencias emocionales es excepcional. Ahora el deseo ya no necesita estímulos, se sostiene solo. Y cuando algo se sostiene solo se vuelve peligroso, porque deja de depender de tu presencia activa y pasa a existir dentro de ella como un proceso autónomo. Tú ya no eres el motor, eres el detonante original. Y eso cambia completamente la dinámica, porque ella puede alejarse de una persona, pero no puede escapar de un estado interno que se activa cada vez que piensa en ti. Empieza a notar contradicciones en sí misma. A veces quiere acercarse, a veces tomar distancia, pero ninguna de las dos cosas resuelve lo que siente. Cuando se acerca no obtiene la validación intensa que esperaba. Cuando se aleja la sensación no desaparece. Ese vaivén interno genera una inquietud constante. Y la inquietud prolongada, cuando no se descarga emocionalmente, busca una vía corporal. Aquí es crucial que no intentes cerrar nada. No ofreces explicaciones, no haces declaraciones, no tomas decisiones por los dos. Sigues actuando como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Esa normalidad frente a algo que para ella es intenso refuerza la asimetría, porque mientras tú sigues estable, ella se siente cada vez más implicada. Empieza a observarte con más atención. No solo lo que dices, sino cómo lo dices, tus silencios, tus pausas, tus cambios mínimos. Y en esa observación se involucra más, porque observar es una forma de inversión. El deseo crece donde hay atención sostenida, y tú no la pides, la recibes sin celebrarla. No le devuelves el espejo emocional, no repites sus estados, no te contagias, mantienes tu temperatura interna constante, y esa constancia crea un contraste que se siente en el cuerpo, porque el sistema nervioso responde a diferencias claras, y tú te has convertido en una diferencia estable dentro de su entorno emocional. Empieza a sentir que contigo no puede ganar con estrategias habituales. No funciona ser distante, no funciona ser intensa, no funciona provocar, no funciona retirarse del todo. Ninguna táctica genera el efecto esperado. Y cuando las tácticas fallan, la persona deja de actuar y empieza a sentir. Y ahí es donde el deseo se vuelve genuino.
No te muestras inaccesible de forma teatral. Sigues siendo humano, sigues respondiendo, sigues presente, pero no te vuelves dependiente. Esa combinación es rara, porque no genera rechazo pero tampoco entrega control. Y lo que no se controla, se desea. No por capricho, sino por una necesidad profunda de restablecer equilibrio interno. Empieza a pensar en ti como en una posibilidad no resuelta, no como una relación, no como una historia, como una incógnita. Y las incógnitas no se archivan, permanecen abiertas. Y mientras permanecen abiertas, ocupan espacio mental. Ese espacio mental se carga emocionalmente con el tiempo. Y la carga emocional sostenida se traduce en deseo físico. Aquí ocurre algo que no se ve desde fuera. Empieza a cambiar la forma en que se siente consigo misma cuando está cerca de ti. Se siente más consciente, más despierta, más presente, no necesariamente más segura, más viva. Y ese estado interno se vuelve atractivo por sí mismo. Quiere repetirlo, quiere volver a sentirlo. Y como ese estado aparece contigo, tu figura queda asociada a él. No utilizas esto para acercarte, no usas su apertura para obtener nada, no tomas ventaja, no aceleras, porque el poder real aquí está en la contención, en dejar que el deseo termine de madurar solo, como algo que no necesita empujón, algo que crece por acumulación. Empieza a notar que te piensa en momentos que no controla, antes de dormir, en pausas del día, en instantes neutros, y eso la inquieta, porque no lo decidió, y lo que no se decide genera sensación de pérdida de control. Esa pérdida de control, cuando no se convierte en miedo, se transforma en excitación. No te conviertes en un refugio emocional, no te conviertes en un reto explícito, sigues siendo una presencia clara, pero no absorbente, y esa claridad sin fusión es lo que mantiene la atención viva. No hay descarga, no hay resolución, solo una continuidad estable que no se rompe. Aquí ya no hay señales externas que necesites leer, no necesitas confirmaciones, no necesitas pruebas. El proceso está en marcha independientemente de ti, y lo más difícil para la mayoría es esto: no hacer nada cuando hacer nada es la opción más poderosa. Ella ya está en un punto donde cualquier intento tuyo de cerrar la dinámica la aliviaría, le daría descanso, le daría claridad, y la claridad es enemiga del deseo. Por eso no aclaras, no nombras, no defines, permites que la experiencia siga siendo ambigua, no confusa, ambigua, y la ambigüedad es fértil, no porque seas calculador, sino porque no necesitas resolver, porque no tienes prisa, porque no dependes del resultado. Y esa falta de dependencia es lo que te mantiene fuera del alcance del control emocional. Y lo que no se controla, se desea intensamente. Ella ya no necesita que hagas algo para sentirse atraída. Solo necesita que sigas siendo quien eres, íntegro, estable, no reactivo. Y esa coherencia final es lo que convierte la atracción en algo que no se apaga fácilmente, porque no se basó en estímulos pasajeros, sino en una dinámica profunda. Llegado este punto, el desenlace no ocurre afuera, ocurre dentro de ella. Y eso es lo más inquietante de todo, porque no hay una escena clara que marque el antes y el después. No hay un gesto definitivo, no hay un movimiento que puedas señalar y decir aquí empezó. El deseo ya está instalado como un estado latente, silencioso, persistente. Y cuando el deseo alcanza ese nivel, deja de necesitar permiso. Ella ya no se pregunta qué haces, se pregunta qué le pasa. Y esa inversión del foco es irreversible, porque mientras tú sigues siendo el mismo, ella se convierte en alguien distinto en relación contigo, más consciente de su cuerpo, más sensible a tu presencia, más atenta a los detalles. No porque tú la conduzcas ahí, sino porque tu falta de necesidad le quitó el suelo bajo los pies. Aquí es donde se revela la verdad que casi nadie acepta. La atracción sexual más profunda no se crea persiguiendo, sino retirando el derecho a ser perseguido. Tú no te ofreciste como solución emocional, no te ofreciste como refugio, no te ofreciste como promesa, te ofreciste como presencia estable que no necesita nada. Y eso confronta directamente una estructura interna muy antigua, el impulso de conquistar lo que no se entrega solo. Ella puede intentar racionalizarlo, decirse que no es para tanto, que no tiene sentido, que no pasó nada, y tiene razón. No pasó nada externo, pero por dentro algo ya se activó, algo que no depende de la lógica, algo que no se apaga con argumentos, porque no nació de una idea, nació de una dinámica. En este punto cualquier acción tuya es secundaria. Incluso el contacto físico, si llega, no es el origen del deseo, sino una consecuencia tardía. Y si no llega, el deseo no desaparece, permanece como una posibilidad no resuelta, como una tensión que podría haberse descargado, pero no lo hizo. Y lo que no se descarga, se acumula. No celebras esto, no lo utilizas para sentirte superior,
No lo conviertes en un trofeo, porque el verdadero poder aquí no está en provocar deseo, sino en no depender de él. Tú no cambias. No ajustas tu identidad para sostener la atracción. Sigues viviendo tu vida. Sigues tomando decisiones desde tu centro. Y esa continuidad es lo que mantiene todo en pie. Ella puede acercarse más, puede tomar iniciativa, puede buscar claridad. Y tú no la niegas, pero tampoco te apresuras. No porque juegues, sino porque no tienes urgencia. Y la ausencia de urgencia en un mundo dominado por la ansiedad es profundamente desestabilizadora. Y lo desestabilizador, cuando no amenaza, excita. Aquí se rompe el mito romántico. Esto no tiene que ver con ser interesante, ni con técnicas superficiales, ni con palabras correctas. Tiene que ver con una posición interna, con no pedir, con no necesitar, con no explicarse, con no adaptarse para ser elegido. Porque quien se adapta pierde tensión, y sin tensión no hay deseo. Ella ya siente que no puede colocarte en una categoría cómoda. No eres el que está ahí siempre. No eres el que se fue. No eres el que insiste. No eres el que evita. Eres una anomalía estable. Y las anomalías atraen porque rompen patrones. Y romper patrones activa el sistema nervioso. No has tocado, no has besado, no has tenido sexo. Y aún así, algo ya ocurrió. Algo que no se puede deshacer con facilidad. Porque no fue una acción, fue una experiencia interna. Y las experiencias internas dejan marca. Aquí está el cierre real. El deseo que nace sin contacto es el más difícil de apagar, porque no tiene un punto claro de origen. No puede decir empezó cuando pasó esto, empezó cuando no pasó nada, cuando no hubo presión, cuando no hubo prisa, cuando no hubo demanda, cuando hubo espacio. Y ese espacio fue ocupado por su propia mente, por su propio cuerpo, por su propia atención. Tú solo creaste el marco. Y luego desapareciste como protagonista, te convertiste en catalizador. Y el catalizador no necesita actuar, solo necesita no interferir. Esto es lo que casi nadie enseña, porque no vende fantasías rápidas. No promete resultados inmediatos, no halaga el ego, exige autocontrol, exige estabilidad, exige soportar no saber, exige no reaccionar, exige no necesitar. Y la mayoría no puede sostener eso. Pero quien puede no necesita tocar para provocar, no necesita besar para activar, no necesita prometer para atraer, porque entiende que el deseo real no se arranca del otro, se despierta cuando el otro se enfrenta a algo que no puede controlar. Y cuando eso ocurre, ya no importa lo que hagas después, porque el deseo ya no depende de ti, vive en ella. Y lo que vive en el otro sin permiso es lo más poderoso de todo.